Bienvenidos. El presente video tiene como finalidad realizar un análisis epistemológico del texto La lógica de la investigación científica, traducido en español o al español, de Karl R. Popper, en su edición publicada en el año 1980, cual se transcribe una de las afirmaciones de Popper. Concretamente, en su época dijo: he de afirmar, en contra del mito del marco teórico, la necesidad de poner en tela de juicio el propio punto de partida de las investigaciones científicas. Su tesis central indica que el hombre de ciencia, ya sea teórico o experimental, propone enunciados o sistemas de enunciados y los contrasta paso a paso. En particular, en el campo de las ciencias empíricas, construye hipótesis o sistemas de teorías y la contrasta con la experiencia por medio de observaciones y experimentos. Esa tesis central tiene argumentos positivos. Popper sostiene que en el empirismo no hay nada absoluto y que su propuesta permite objetivamente la construcción de nuevos sistemas. Afirma que no hay fundamentos últimos relativos al conocimiento, que todo conocimiento puede ser superado. Ahí vemos un ejemplo, donde hay dos sujetos frente a un objeto. Mientras el uno sostiene que hay 4, el otro sostiene que hay 3. Hay puntos de vista diferentes, hay contradicción. Esta teoría de Popper tiene su limitación. Él reconoce que en los enunciados estrictos o puros, ya sean universales o existenciales, no es posible aplicar su propuesta, dado que considera que los enunciados universales no se refieren a una región espacio-temporal restringida, de la misma manera que en el caso de las teorías de orden físico, que son sumamente claras, no sería posible la falsicidad. Tiene sus fundamentos ontológicos. En el caso de su concepción de la realidad, natural o social, esgrime un argumento holístico, dado que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. Hace pensar en la realidad como incompleta, presenta un proceso sistémico que permite aplicar su teoría de contrastación. La aplicación del mismo permitirá determinar si una hipótesis sobrevive o no. Y en cuanto a la concepción de la sociedad, él tiene una concepción holística de aquella, cuando sostiene que la lógica del pensamiento es proponer un concepto de ciencia empírica con el objeto de llegar a un uso lingüístico. Aún más, lo propone como cultura al expresar en su obra, a fin de trazar una línea de demarcación clara entre la ciencia y las ideas metafísicas. Con respecto a la concepción del hombre, hace notar explícitamente que es él quien determina su propia historia. Es un actor social. Además, critica explícitamente al hombre ordinario. En cuanto a los principios que articulan y los componentes de la realidad, Popper explícitamente sostiene que en el caso de que la hipótesis analizada no pase y sea refutada o falseada, existirá desarrollo, crecimiento. Sostiene que en su proceso debe existir una contrastación coherente del sistema. Los fundamentos gnoseológicos que hemos encontrado, podemos citarlos sin él. Y en función de su tesis central, de acuerdo al análisis realizado, determinamos que sí es posible que se produzca ciencia. Además afirma que su teoría del conocimiento permitirá no solo conocer más, sino más bien contribuir en el avance de la ciencia. De la misma forma sostiene que su teoría sería aplicable a todos los problemas de carácter epistemológico. Además, su teoría tiene la capacidad de construir nuevos sistemas. En cuanto al origen de la ciencia,
Popper demuestra un racionalismo crítico al proponer 4 procedimientos para llevar a cabo esta contrastación. En primer lugar, se encuentra la comparación lógica de las conclusiones unas con otras. En segundo lugar, está el estudio de la forma lógica de la teoría, con objeto de determinar su carácter. En tercer término, tenemos la comparación con otras teorías. Y en cuarto lugar viene el contrastarla por medio de la aplicación empírica de las conclusiones que pueden deducirse de ella. Con respecto a la esencia de la ciencia, en el discurso utilizado en su obra, se detecta una dinámica dialéctica entre el sujeto y el objeto. Además, orienta a la refutación. Por tanto, podemos deducir un racionalismo combinado y crítico, dado que se observa contrastación y refutación a la hipótesis existente. Nos deja entrever también que la búsqueda de la verdad se encuentra en el sujeto. Con respecto a la concepción de la verdad, propone que se caracterice el método empírico, de tal forma que excluya precisamente aquellas vías de eludir la falsación. Su paradigma indica que del análisis se puede deducir que el científico comienza con problemas que podrían ser individuales o grupales, sociales o económicos, los cuales tienen y expresan un conflicto, o son teorías primarias que pueden estar sucediendo en la actualidad, a las cuales hay que contrastarlas críticamente. Reconoce a sí mismo que solucionó ese problema, puede aparecer uno nuevo o iniciarse otro. Nos hace notar que el conocimiento científico y la racionalidad humana que se produce pueden estar sujetas a errores y pueden ser falibles. Determina claramente que para que una teoría nueva se constituya en un descubrimiento, es necesario que haya entrado en conflicto con su predecesora. Es decir, debe contradecirla y debe derrotarla para aproximarnos más a la verdad. Por tanto, Popper creyó en la necesidad de realizar una evaluación crítica de los problemas. Podemos obtener 3 conclusiones importantes. En primer lugar, queda evidente el requisito existencialista que reconoce la ocurrencia de un suceso en una región determinada del espacio-tiempo, así como que no hay fundamentos últimos relativos al conocimiento científico, es decir, todo conocimiento puede ser superado. La segunda conclusión es que la formulación de hipótesis se soporta en el diseño de las categorías científicas. Su validación requiere de métodos, ya sean empíricos o teóricos, y de métodos estadísticos, matemáticos, que permitan validar datos empíricos y hacer inferencias del resultado de las observaciones realizadas con otros métodos. Y en tercer lugar, es preciso tener presente lo anteriormente tratado, dada la necesidad de validar las hipótesis. En tal sentido, la filosofía de Popper descansa en la probabilidad de que cualquier ley debe ser falsa, así como en el método de prueba y error, o sea, se recurre a la razón y la experiencia. Gracias.